Buenas tardes de nuevo. Continuamos entonces con el panel 3, que será dirigido por la doctora Eugenia Blázquez, investigadora del Grupo de Investigación de Patrimonio de la Universidad de Diseño, Investigación y Tecnología de España, y además especialista en Derecho de Autor y Protección de Datos Personales. Eugenia, te doy la palabra para que presentes a los panelistas y bueno, hables un poco de lo que vamos a ver en esta tercera etapa del evento. Muy bien, muchísimas gracias a Diela y a todos por esta iniciativa que es tan necesaria y está siendo tan interesante. En poco tiempo hemos hablado de innovación docente, financiación, formación docente, de un montón de aspectos que tenemos todos que reflexionar. Y ahora en este panel, pues bueno, se titula La tecnología y el aprendizaje y vamos a tratar el fascinante mundo de la inteligencia artificial en el mundo de la educación. Porque bueno, ha impactado en todos los campos empresariales, pero sobre todo en la educación hay que tener unos puntos muy claros, que es los que vamos a tratar con nuestros panelistas, ya que como bueno, todos sabemos, la inteligencia artificial en una frase es aquella que automatiza la recopilación de datos y genera soluciones predictivas. No es algo nuevo, ya lo hemos visto en Spotify, Netflix, GPS, pero en la educación tiene ciertos matices y ciertas novedades, que es lo que vamos hoy a tratar. Sobre todo nos interesa a todos los docentes que trabajamos con alumnado en carreras creativas o de diseño, como es en el caso de UDIT, en la que pertenezco. Entonces, los grandes temas que vamos a tratar va a ser el impacto ético y social en la inteligencia artificial, y cómo combinar esto con las propuestas que bueno, la UNESCO y PISA en concreto nos proponen de las competencias globales, a ver cómo combinamos lo interactivo y digital con la relación humana en las clases. Y el tratamiento de la propia información que nos proporciona la inteligencia artificial. Por otro lado, también vamos a hablar ampliamente de las herramientas de aprendizaje, ¿no? que la inteligencia artificial nos ofrece en el mundo educativo, y especialmente nos vamos a centrar también en el chat GPT, que tan en boga está. Entonces, sin más dilación, porque sé que vamos mal de tiempo, voy a presentar al primer panelista, que es Frank Scandell, que bueno, es coordinador general de socios institucionales y alianzas internacionales, del miembro de Odiseia, que como todos sabemos es el Observatorio de Impacto Social y Ético de Inteligencia Artificial. Es un excelente divulgador de ciencia y tecnología, con un montón de conferencias a sus espaldas en las mejores universidades. Y bueno, sin más, te paso la palabra, Frank, y empezamos con la ética en la excelencia académica a través de la inteligencia artificial. No se te oye. A ver ahora. No se te oye, Frank. No sé si está activado el... Ah. Yo no le oigo, no sé si vosotros le escucháis. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Ok, un momento. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Perfecto, sí. Ok, ahora sí. Bueno, primero que todo, ahora sí, hablando de tecnología, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Como quien ha dicho, primero que todo, la puntualización que esto que estoy utilizando no tiene nada que ver con piratas informáticos, se llama quimioterapia. Así que hay que tener la cabeza cubierta por si acaso surge la pregunta. Bien, vamos a entrar a ello directamente. En la siguiente, por favor. Ahí. Tenemos ahí la anterior, por favor. Tenemos ahí a dos personas. El de la izquierda se llama Walter Reuther, el de la derecha se llama Henry Ford Jr. Este encuentro sucedió hace poco más de 70 años. Walter Reuther era el presidente del todopoderoso Sindicato Americano del Automóvil, y lógicamente el de la derecha era Henry Ford Jr., el hijo del fundador de los coches Ford. ¿Ok? Ya lo sabemos, ¿no? Segunda revolución industrial, líneas de automatización, etc. Dice la historia,
aparentemente apócrifa, que una tarde estaban caminando por una de estas plantas, viendo la automatización de la planta, máquinas construyendo coches, y entonces Walter le dijo a Henry, Henry, ¿cómo vas a hacer que esas máquinas compren coches? Y Henry se dio la vuelta y le dijo, Walter, ¿cómo vas a hacer que esas máquinas te paguen las cuotas del sindicato? Y es que la capacidad de dar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo, que tiene que ver con casi este sarcasmo, si la historia es apócrifa de verdad, tiene que ver con contexto macro también. Algo tan específico como los otros panelistas nos han venido explicando, cómo en sus universidades públicas, en la mayoría de los casos, otras privadas, cómo vienen resolviendo los problemas. Hay contextos macro que hay que tomar muy en cuenta. Por tanto, siguiente, ok. Tenemos tres palabras ahí, IA, ética y excelencia académica, o educación, o aprendizaje en este caso. Todos los educadores que están aquí saben perfectamente que es que el aprendizaje tiene que ser excelencia académica sí o sí. Entonces, la IA ética, para los que no están viendo la pantalla y están escuchando, para ello es fundamental abordar la ética en su desarrollo y aplicación desde la base para que garantice y beneficie a la sociedad en general, pero fundamentalmente la excelencia académica, porque no es solamente se trata de que los estudiantes obtengan una carrera y vayan entonces al mercado laboral, es el impacto que ellos van a generar a nivel individual para ellos mismos y a nivel social. Asimismo, por tanto, tres cuestiones que son macro, que están, digamos que en la periferia o están en el centro de esta cuestión. Siguiente, por favor. En este sentido, tenemos ese primer gráfico ahí. Ok, llega hasta 2021 porque si no, la línea se sale totalmente de la pantalla. Esto que estáis viendo es la medición de el número de registros de patentes anual de inteligencia artificial a nivel mundial. Veis que a partir de aparentemente 2017-2018 se dispara totalmente. Ahora mismo está disparado totalmente. Es decir, el número de patentes que se está escribiendo, que son al fin y al cabo doctorandos y doctorados que lo hacen, que lo tienen que hacer, porque eso luego va a servir a nivel corporativo, a nivel corporativo de las universidades de donde vienen estos estudiantes. A nivel corporativo es lo que es el primer paso para construir aquello que se vaya a hacer en el campo de la inteligencia artificial, que es lo que estamos tocando o lo que estoy tocando yo ahora mismo específicamente. Siguiente. Pues bien, en este segundo gráfico, otro tercer aspecto que parece inconexo, mide el total anual de inversión corporativa en inteligencia artificial por tipo. Ok, estáis viendo la pantalla entonces. Fijaos en las dos flechas arriba a la mano derecha. Fijaos en esas dos flechas, porque el color rojo y el color verde. El color rojo indica fusión o adquisición y el color verde es inversión privada. Si veis de 2020 a 2021, la inversión privada dobló por 2, es una absoluta barbaridad, ¿ok? Y la fusión y la adquisición se triplicó, es decir, digamos, esos son los años de la pandemia, totalmente hubo una escapada hacia adelante porque la IA ya se veía venir. Aquí tenemos dos datos inconexos, que parecen que son inconexos. Pues bien, número de patentes disparadas, y eso significa que se materializa de esta forma a la hora de ir a obtener o comprar empresas dedicadas al sector de la inteligencia artificial, como le pasó a OpenAI, por supuesto, con Microsoft. Ok, siguiente. Y en este tercer gráfico tenemos la siguiente observación que ya entonces nos puntualiza en el campo de la educación, que es donde estamos, que es al fin y al cabo aprendizaje y excelencia académica. Bien, este gráfico nos indica, ¿okay?, que es digamos que la cantidad de inversión privada anual a nivel global en inteligencia artificial por área de enfoque. Fijaos el punto que une a una cosa y la otra. El total 93,54 mil millones de dólares, en este caso en 2021, pero la línea de abajo, si veis, es educational tech, es decir, tecnología que se emplea al sector de la educación. ¿Sabéis qué porcentaje es eso? Si vosotros, que es gente muy inteligente, pero sabe perfectamente que es 1,32% de ese total.
si tenemos tanta producción de patentes y si tenemos tal adquisición y fusión para la adquisición de empresas con material propietario que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿cómo es posible que solamente un 1,32% de esa inversión esté dedicada a tecnología para la educación? Algo está fallando. Siguiente, por favor. Y entonces, si bien algo está fallando, y esto tiene que ser el tema de otra discusión porque no tenemos tiempo, tenemos que ir ahora a la segunda palabra. La segunda palabra es la IA ética, es decir, no solamente IA porque sí, sino ya la IA ética, es decir, a establecer unos patrones en los cuales, aunque no son universales, igual que los derechos del ser humano no son universales porque no se practican de la misma manera ni se aplican en el resto del mundo ni las sociedades humanas, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Tratamos de ser universales. Ese es uno de los trabajos, es el trabajo titánico que hace, por ejemplo, Odisea, a la que yo no represento directamente hoy, solamente al final la representaré. Ahora mismo estoy dando mis propias opiniones. Pero en este caso, inteligencia artificial ética, nosotros le podemos llamar como estos sistemas de IA que sean justos, transparentes, responsables, respetuosos con los valores, que consideren cuidadosamente el impacto social, ético y moral de los sistemas de IA. ¿Qué datos tenemos al respecto? A nivel de Iberoamérica, ¿qué datos tenemos? Tenemos datos al respecto. Y son una serie de consideraciones sobre la inteligencia artificial ética que ya sabemos que es un producto que es de mercado, lógicamente. Ya hemos visto las fuerzas de mercado cómo se están comportando en este sentido, pero en el caso ético tenemos cifras y tenemos tres grandes campos, solamente tres vamos a mencionar aquí. En Iberoamérica, ahí está la fuente, para después a quien lo quiera consultar, por supuesto, la organización, esta maravillosa gente radicado de Conecta Iberoamérica le puede pasar la presentación, ahí está la fuente. Privacidad y datos. En Iberoamérica el 65% de los encuestados, ahí lo veis, es de UNESCO además, considera la privacidad de los datos como el principal desafío ético en la IA. Y nuestra moderadora aquí es una experta al respecto además. Ese es un dato interesante. El segundo dato es, en este caso, siguiente por favor. Gracias. Otra más. Y yo la tengo aquí al lado también. Otra más. El diseño. Gracias. El 82%, dice ahí, el 82% de los expertos en Iberoamérica, con su fuente, afirman que la inclusión y la diversidad en el diseño de sistemas de IA es crucial para evitar sesgos y discriminación. Aquí me detengo a hacer dos observaciones. Tengo que ir muy rápido, lo siento mucho, pero dos observaciones. A los colegas que están en Argentina, tenéis ahí una maravillosa persona llamada la jueza, la doctora Gabriela Bussellini, que lidera un proyecto llamado IgualesBot, lo tenéis en ia-género.com, ¿okay? Es un bot inteligente para la detección de sesgos de género, en este caso, en el campo de trabajo. ¿Okay? Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que voy a mencionar ahora, ¿de acuerdo? Y otra cosa, la cuestión del sesgo, ¿okay? Como estas personas vienen del ámbito universitario, pues lógicamente son ingenieros, no hay que pensar, y esto para las personas que no están en el panel y son a lo mejor estudiantes que están viendo, no hay que pensar que el sesgo ocurre porque es algo intencional, es algo que es absolutamente humano y que hay que corregirlo y hay que detectarlo. Y que, como hemos dicho anteriormente, desde la base hay que atacarlo. Siguiente, por favor. Y en este caso, el 3, aquí dice 4. Aquí el 3 es la ética, es a ver ahí, gracias. Es la ética de impacto. Nuevamente, datos de Iberoamérica en general. 68% de los encuestados, ahí está la fuente, considera importante evaluar los posibles efectos negativos de la IA en la equidad y la justicia social. Este es un trabajo que puede estar perfectamente, si no lo está, y posiblemente sí lo esté con esta gente brillantísima que tenemos hoy aquí, de toda Iberoamérica, que este trabajo puede estar no solamente haciendo en organizaciones sin ánimo de lucro como es Odisea o empresas privadas, también las universidades están o podrían estar involucradas en consorcios, en ecosistemas para el estudio de este tipo de cuestiones. Pero la mayoría de ellas ocurre porque son sesgos y porque no son, repito, no tienen que ser necesariamente
No tiene que ser algo malo o maligno o algo que se esté haciendo adrede. Es algo muy humano, pero hay que, digamos que hay que implantar esos conceptos éticos como algo primero recomendado y luego como algo normativo también, porque eso vendrá. Bien, siguiente, que tengo que ir deprisa. Muy bien, conclusiones en este sentido. La IA ética es esencial para promover una nueva excelencia académica en Iberoamérica, la aplicación de la IA ética en la educación. Uno, ofrece oportunidades para personalizar el aprendizaje. ¿Sí? Dos, brindar apoyo individualizado, identificar dificultades tempranas y mejorar el acceso a recursos educativos. Habéis visto la cantidad enorme de ejemplos que nos han dado aquí los colegas de las universidades que han estado antes con nosotros. Tres, nos vuelve a proveer de un tesoro cognitivo casi olvidado. Y aquí me voy a detener porque veis ahí en la diapositiva que hay 2 estrellas. Aquí hay una cuestión cognitiva que vamos a recordar porque ChatGPT o Perplexity o Bard, bueno, Bard no está disponible todavía en Europa, nos está dando la siguiente oportunidad. Nosotros hemos sido educados, también nosotros los que tenemos cierta edad, hemos sido educados para saber responder. Pero esto nos está dando la oportunidad de aprender a preguntar. Prompt Engineering, esta nueva o incipiente carrera que parece estar naciendo por ahí. Prompt Engineering tiene mucho que ver con esto. En vez de pero aprender a preguntar, que no es nada nuevo, porque los antiguos filósofos naturales y luego llamados científicos a partir del siglo XIX es lo que estaban haciendo con la naturaleza. Estaban disparándole preguntas a la naturaleza y basado en esas respuestas estaban formulando. Eso es filosofía de la ciencia, lo dejo para los expertos eso. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el potencial transformador en la educación? Ok, esto lo tenéis ahí en pantalla, lo podéis ver luego, podéis ir a ver cuáles son las diferentes herramientas, no solamente ChatGPT, EduAPI, por ejemplo, que viene de OpenAI, etc. Lo dejo ahí, pero quiero llamar la atención al respecto. Lo que estamos viendo en pantalla, ok, son ya herramientas que están planteadas para no la inteligencia artificial débil, como nosotros la conocemos, sino para la inteligencia artificial general. Y eso es otro, para los países que juegan al béisbol, ese es otro juego de béisbol, ¿eh? Eso es una bola curva, porque ya se está planteando para otro nivel totalmente. Es decir, que esto viene o viene. ¿Y qué pruebas hay al respecto de que esto viene o viene? Ahí tenéis, luego podéis ver las fuentes. Bueno, el mismo OpenAI está hablando de la gobernanza de la superinteligencia. Y podéis leer ahí abajo precisamente que la superinteligencia artificial, ASI por sus siglas en inglés, es algo muy superior a la AGI, que es la inteligencia artificial general, y la inteligencia artificial general todavía no la conocemos. Es decir, ellos están ya pensando 5 o 10 años en el futuro mínimo, 5 o 10 años en el futuro de cómo gobernar una superinteligencia artificial. Por lo tanto, estamos ya tardando en el sentido de transformar los currículums educativos para poder abordar esta cuestión, porque al fin y al cabo los estudiantes tienen que amoldarse a las fuerzas del mercado. Siguiente, por favor. Y siguiente, por favor. Ok. Y en este sentido, en el sentido todavía no de la educación, porque no lo podemos divulgar todavía, hay 4 proyectos diferentes con universidades españolas, muy buenos y muy potentes que tiene Odisea. Lo que pasa es que hasta el momento de esta fecha no se pueden divulgar, ¿ok? Pero sí compartir con vosotros lo que es un avance, que es cómo se tienen que hacer las cosas. Ahí tenéis la noticia muy reciente de la semana pasada apenas, en las que Odisea, una organización sin ánimo de lucro, pequeñita como nosotros, que nació en 2019, a finales de 2019, y luego ya veis lo que la pandemia nos hizo, encerrarnos a todos, pero siguió trabajando desde las sombras y desde la Zoom y desde el Google Meet, siguió trabajando fuertemente y ha logrado con Deloitte o Deloitte, esa enorme consultora a nivel mundial, ha logrado crear el sello de seguridad y calidad de la inteligencia artificial en España, que lógicamente luego tendrá su repercusión, lógicamente, cuando llegue el momento, tendrá su repercusión en el sector educativo y o universitario, en este sentido. Así que es una noticia que he querido compartir con vosotros porque es muy importante, porque es un precedente aquí a nivel europeo, por ejemplo,
es un precedente hacer este tipo de cosas y es el camino a seguir definitivamente. Siguiente, por favor. Y para concluir, nosotros empezamos esta presentación con una pregunta. Y la pregunta se contestó con otra pregunta, un poco así de aquello bucle sarcástico, ¿no? Esta es otra historia que sucedió casi 100 años, un poco más de 100 años antes de la historia que acabamos de ver, entre dos grandes de la literatura estadounidense, en este caso, como son Henry David Thoreau y Ralph Waldo Emerson. Henry David Thoreau, como gran libertario, se negó a pagar impuestos, se negó a hablar a favor de la guerra, estamos hablando de 1846, de la guerra entre México y Estados Unidos, y se negó rotundamente y se quejó por la tibieza de los estados del norte ante un sistema económico de los estados del sur que estaba basado en la esclavitud. Y le encerraron en la cárcel por eso. Ralph Waldo Emerson, su mentor y gran amigo, otro enorme autor, primer psicólogo y último filósofo de los Estados Unidos, que fue a visitarle a la cárcel. Cuando le vio detrás de los barrotes, le dijo: Henry, ¿qué haces ahí adentro? Y Henry le contestó: Ralph, ¿qué haces ahí afuera? Esa es una respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Siguiente, por favor. Con lo cual, yo me despido y aquí están los datos de contacto y espero que esto sirva un poco también de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank Escandell, interesantísimo y bueno, por falta de tiempo no quiero entretenerme mucho, pero el gran tema de la ética, al final lo que estamos hablando son de derechos fundamentales y estamos hablando de ir alineados con el Reglamento General de Protección de Datos y sobre todo derechos de autor, que tanto nos interesa en la enseñanza, tanto al alumnado como a los docentes, a la hora, por ejemplo, de, en los manuales docentes que solemos colgar los profesores en Internet, no son por estar en Internet de uso libre. Y eso tenemos que tener claro. Y lo está utilizando inteligencia artificial para generar constantemente textos sin nuestra conocimiento. Ya no digo, sí, exactamente. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y esperemos que en breve pues haya una manera ya de regular cuáles son las fuentes consultadas, y eso sí se lo tenemos que pedir al alumnado, que tenga mucho cuidado y mucha precaución en saber esto. En fin, muy breve porque no tenemos tiempo, pero la verdad es que tu tema a mí personalmente me apasiona y bueno, has tocado ahí además el IAG, que es, bueno, no sé si es diferente a la IAEL, que la IAG, la general, es la que intenta imitar al ser humano y es la peligrosa, es la que tenemos que controlar. Entonces, y entre ellas está, bueno, si no me equivoco, está ChatGPT, que es la más usual y de la que luego nos hablarán otros ponentes. Bueno, pues dejándolo así y ya cogiendo tu contacto y siguiendo la conversación, más adelante pasamos al siguiente ponente, panelista, que es Alan Upside, que es biólogo, especialista en educación y gestión de proyectos y es bastante reconocido por su liderazgo creativo y de métodos innovadores en el aprendizaje, en la educación superior. Nos va a hablar de inteligencia artificial en el aprendizaje. Cuando quieras, Alan. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Alan Chait de FMU Brasil. No hablo espanhol, pero intentaré comunicar com vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre tecnologia e aprendizagem neste painel com importantes professores e investigadores. Vou falar brevemente sobre a inteligência artificial na aprendizagem e como pode transformar a educação. Meu discurso é para uma reflexão de todos nós outros. Próximo. La magia de la inteligência artificial reside em seu potencial transformador, revolucionando sutilmente vários aspectos da vida como la conhecemos. Minha mirada se dirige naturalmente a meu telefone inteligente, lleno de aplicações que ajudam em minha vida cotidiana. Sou autista e essas aplicações são importantes em meu trajeto. A narrativa em torno de la IA é de admiração, fascinação e pouco assustada. La consideramos mais inteligente que nós outros.
Ao largo de los años, nuestras aulas han pasado por uma notável evolução, transformando-se de um espaço físico, onde um orador transmitia conhecimentos a um público passivo, a um ambiente dinâmico e interativo que promove a investigação e o descobrimento. A aula moderna é uma vibrante comunidade de conhecimento, desafiando as limitações de los espaços físicos e los enfoques tradicionais de la enseñanza. A inteligência artificial oferece benefícios significativos para a educação, ajudando a melhorar a eficiência da aprendizagem e a personalizar a experiência educativa. Em primeiro lugar, devemos recordar que é uma ferramenta, meio e não é fim, onde temos benefício em la optimização de nossas vidas. Sempre digo que é o uso da inteligência artificial para pessoas inteligentes. Vejo que esta ferramenta melhorará as nossas capacidades cognitivas e de trabalho com muitos dados e análises. Pero, quais são os benefícios da inteligência artificial para a educação? Quais áreas específicas podemos abordar? A inteligência artificial se ha vuelto cada vez mais presente em diversos setores da sociedade. E através de algoritmos machine learning, a inteligência artificial tem o potencial de transformar a maneira em que ensinamos e aprendemos. Próximo. O papel da inteligência artificial em aula pode variar desde a automação de tarefas administrativas hasta de desenvolvimento de rutas de aprendizagem personalizadas para os estudantes. A implementação pode ser que as tarefas administrativas sejam mais eficientes, liberando os professores para que concentrem em sua tarefa principal, a ensinança. Pensamos que com o papel da inteligência artificial na criação de materiais de estudo. Os sistemas de inteligência podem gerar automaticamente resúmenes e revisões de temas, ahorrando tempo e assegurando que nenhuma informação crítica se passe por alto. Pode adaptar o conteúdo de acordo às necessidades individuais de cada estudante. Por exemplo, os sistemas de tutoria inteligente podem identificar lacunas em conhecimento do estudante e adaptar o material de ensinança para llenar essas lacunas. Además, os assistentes virtuais baseados em inteligência artificial, os chatbots, podem responder às perguntas dos estudantes em qualquer momento, sem que o estudante tenha que esperar hasta a próxima hora de classe para fazer perguntas simples ao professor. Isto seguramente melhorará a eficiência geral da aprendizagem. O ChatGPT é excelente para isso. E os que é o mais impressionante pode evaluar o estilo de aprendizagem de cada estudante e desenvolver conteúdo personalizado para satisfazer suas necessidades ou incluso suas deficiências, promovendo a acessibilidade com tecnologias de reconhecimento de voz, tradutores automáticos. Próxima. Os benefícios em la educação não se detêm aí. Também podem simular conversações em uma variedade de contextos, ajudando os estudantes a melhorar suas habilidades sociais. E isto é especialmente beneficioso para aqueles que necessitam praticar cenários específicos, como entrevistas de trabalho, incluso falar em público. É possível simular conversações simples com personagens históricos, com rei da Idade Média ou profissional da economia. É possível, incluso, criar cenários de estudo de casos e discussão. E quando se trata de avaliações, a inteligência artificial pode analisar rapidamente as respostas dos estudantes, proporcionar feedback construtivo e sugerir áreas de melhora. Próximo.
Também pode ser que a aprendizagem seja mais divertido e atrativo através da gamificação. Pode ajudar a criar jogos educativos, questionários, rompecabezas que fomentem a participação ativa, aumentem a implicação, facilitem a compreensão de conteúdos complicados e melhorem o rendimento dos estudantes. Pode traduzir palavras, frases em vários idiomas em tempo real, apoiando a aprendizagem de idiomas. E, mais impressionante de todo, pode criar exercícios personalizados basados em progresso de aprendizagem. Próximo. Tem o potencial de melhorar nossas habilidades de comunicação, para guiar discussões de grupo, promovendo uma conversação equilibrada, sugerindo perguntas em uma metodologia de entrevista, com um experto em uma área interessante. Também pode revisar trabalhos escritos e proporcionar feedback imediato. Provocar em um professor a necessidade de verificar o texto produzido, lo que falta para hacerlo mais humano, pero cálido, agradável. E para aqueles que necessitam fazer apresentações, lá já pode proporcionar recomendações para o conteúdo. E já temos isto ocorrendo em PowerPoint e outras ferramentas de Microsoft. Próximo. E has estado alguma vez em uma biblioteca? A utilização da inteligência artificial, como disse ao princípio de nossa conversação, é ser uma ferramenta para ajudarmos. Como ferramenta, também necessitamos compreender qual é a melhor forma, a forma mais inteligente de uso. Igual que ao buscar em Google, é importante pensar em insertar palavras-clave relevantes, ser específico com o que quieres, depois de todo, ella não é muito buena adivinhando. Además, utiliza sinônimos, palavras parecidas, expressões para o mesmo contexto, de modo que ella compreenda exatamente o que quieres. E sempre investiga, busca e cria tus próprios prompts ou comandos. Assim como necessitamos fazer um curso de informática para aprender a usar a computadora, hoje temos que estudar para aprender a usar ChatGPT, Midjourney e outras ferramentas de inteligência artificial. Bueno, assim é como termino minha apresentação. As imagens que han visto em las diapositivas foram produzidas por inteligência artificial. Graças por o tempo que me han concedido. E aqui está meu correio eletrônico para contato e também enlace a minhas redes sociais. Muitas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Una ponencia bastante interesante. Yo poniendo siempre la parte negativa para contrarrestar, haré dos acepciones, una en relación con la anterior propuesta de Frank, es dónde se alojan esos datos de voz. O sea, los alumnos utilizan mucha música para sus presentaciones, audios, pero yo insisto en la importancia que tenemos que tener, porque eso es bastante peligroso y de hecho hay empresas que están parando el ritmo porque ven el peligro. Ya ha habido muchos casos con Getty, con un montón de empresas que ya están los juzgados llenos de denuncias y de pleitos. Y luego hay otro problema que nos adelanta la UNESCO en la relación con lo indudable que tú dices de las ventajas de la inclusión, la gamificación, el entretenimiento en las aulas, y es que crea mucha dependencia en el alumnado. Entonces ahí tenemos que estar los docentes muy alertas, muy alertas. Son todavía armas peligrosas. Tenemos que ver el impacto que crea todavía estas herramientas y estar muy vigilantes. Excelente, reflexionaremos sobre todo lo que nos has propuesto. Ahora pasamos a la ponencia de Alexandra Alves, titulada ChatGPT, Educación y Factores Éticos.
Alexandra Alves es licenciada en periodismo, posgraduada en psicopedagogía institucional y tiene magíster en políticas públicas. Es gestora y profesora de cursos de pregrado y posgrado. Adelante, Alexandra, cuando quieras. Buenas noches a todos. Primero que nada, quiero decir que estoy muy realizada por tener la oportunidad de compartir mis opiniones en un foro con tantos expertos en el área de educación y tecnología. También pido disculpas por mi español, porque gracias a la tecnología puedo pronunciar correctamente o no algumas palavras aqui com ustedes. Qualquer erro pode ocupar a Google Tradutor e a ChatGPT. Qualquer pergunta que desejar hacer, les pido que la hagan por escrito aqui em el chat. E hablando del chat GPT, segundo o que meu amigo Alan apresentou aqui sobre as funcionalidades desta poderosa ferramenta de inteligência artificial, me gostaria de contribuir hablando sobre apropriações. Lo que nós outros, como acadêmicos, hemos notado com o tempo em el aula, em meu caso, em diversos cursos, tanto de comunicação como de negócios, é uso cada vez maior de tecnologias como facilitadoras de processos de trampas. Aqui em Brasil, además de Google, os estudantes han estado utilizando durante anos para realizar seus exames, especialmente aqueles que estudam à distância ou realizam seus exames em linha devido à educação à distância, o Braille, uma poderosa ferramenta de respostas para pruebas e exames acadêmicos, e mais recentemente é o ChatGPT. A facilidade de trampa destes mecanismos radica precisamente em la ausência de la atribuição de las fuentes. En este sentido, é muito fácil que um estudante se apropie de uma investigação que não há produzido. Para nós outros, os professores, a tarefa árdua é identificar se se trata de um texto fraudulento devido à alta qualidade com a que ChatGPT pode produzir tales materiais. Incluso ChatGPT ha sido probado e ha sido aprobado em exames de la OAB. O exame de la Ordem é a prueba realizada para obter a licença para exercer como abogado em Brasil, ou de medicina e incluso de MBA. Aqui em Brasil, o experimento foi levado a cabo por el filósofo, abogado e presidente da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, Daniel Marques. Enviou perguntas de opção múltipla ao chatbot e lhe pido que elegera uma das alternativas e la justificara. O sistema marcou 48 pontos de los 80 totales. Em Colômbia, um juiz usou o chat para redatar uma sentença em um caso sobre o direito de la saúde de um niño autista. Em Inglaterra, o buffet Allen em Overy anunciou que ChatGPT redatara contratos. E são vários os exemplos que temos sobre o uso desta nova inteligência. Pero a pergunta que muitos estudantes nos fazem e que também motivou esta discussão hoje aqui foi: qual é o limite? Hasta onde devemos usar a inteligência artificial? Hasta onde nos reemplazará? Suelo decirles a mis estudiantes, si usas qualquer ferramenta de inteligência artificial em sua totalidade para entregar tus produções acadêmicas e ou profissionais e atenes a resposta de si, a inteligência te representará, porque em tu caso, ela lo hizo. Pensa comigo, por que vou a contratar-te para minha empresa, aprobar-te em meu curso universitário, se que usas o famoso copia e pega das ferramentas de inteligência artificial e não utilizas tu habilidades intelectuais ou tu competências em sentido crítico
analítico que te distingue de la máquina. Voy a contratar a la máquina. No cuestiona, não tiene em conta fatores subjetivos para emitir um juízo de valor. É analítica e só cumpre com o que eu pido. Se isso é suficiente para mim, não te necessito. Agora, e acercando-me ao final de minha charla, trago aqui o reforço de lo meu colega Alan planteou. As máquinas se criam como ferramentas de produtividade, es decir, desempenham um papel similar a um software de hoja de cálculo. Sin embargo, são ferramentas muito especiais e é que seu comportamento não se define através da programação, sino que se aprende observando grandes bases de dados que contêm exemplos de como responder a las entradas. Esta característica de aprender de la observação de dados permite que a inteligência artificial realize tarefas que são difíceis de programar. Por exemplo, quando uma ferramenta de búsqueda compreende que estamos buscando manga, la fruta, e no manga, la parte de uma roupa, isso se chama desambiguação. Algumas tarefas mais recentes que seguem a mesma lógica são responder a perguntas generais, resumir textos, expandir ideias e argumentar desde um ponto de vista que são usos bastante comuns de ChatGPT. Sin embargo, eu eco de que estas ferramentas aprendem a partir de dados gera algumas preocupações. De onde provêm os dados utilizados para a aprendizagem deste sistema? Se está violando alguma norma de privacidade durante a recompiliação destes dados? Se não temos leis como as leis GPD, é porque existe a necessidade de respeitar os processos de reconciliação e uso de dados? Incluso se eventualmente estarás em bases de dados públicas? Aqui é, queridos colegas, onde creio que devemos reforçar na aula os preceitos éticos estudados desde a antiguidade. A palavra ética, do término grego ethos, significa modo de ser, caráter, costumbre, comportamento. De hecho, a ética é o estudo de estes aspectos do ser humano. Por um lado, buscando descobrir que estás detrás de nosso modo de ser e de atuar. Por outro lado, buscando estabelecer as formas mais convenientes de ser e atuar. Assim, se pode dizer que a ética trata sobre lo que é bueno e los que é malo para nós outros. A ética, portanto, trata somente a convivência entre os seres humanos em la sociedade. Em um sentido mais restringido, se restringe a las relações personales de cada um, em um sentido mais amplo, e a que nada vive em uma pequena comunidade aislada se relaciona com a política. Ao largo do tempo, em las diversas civilizações, se han dado várias interpretações a estas duas noções. A ética acompanha este desenvolvimento histórico para que sirva de base para uma reflexão sobre como ser ético em o tempo presente. O filósofo contemporâneo espanhol, Fernando Savater, resumiu muito bem este momento em um livro escrito para seu filho, em que basicamente disse: a diferença de outros seres, animados ou inanimados, nós outros, os homens, podemos inventar e elegir, em parte, nossa forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nós outros, em contraposição a lo que nos parece malo e inconveniente. Como podemos inventar e elegir, podemos equivocar-nos, lo que nos sucede com os castores, las abejas e las hormigas. Por lo tanto, parece prudente prestar atenção a lo que hacemos, tratando de adquirir certo saber vivir que nos permita acertar,
ese saber vivir, o arte de vivir, si prefieres, es lo que se llama ética. Por lo tanto, creo, amigos míos, que toda forma de tecnologia é mais que bem-vinda. Lo que temos que fazer, e tomando nossa realidade acadêmica frente a nossos estudantes, é demonstrar que estas ferramentas são borrador, iluvia de ideias e apoio. Termino deixando-lhes a seguinte provocação ética sobre o futuro. Se um automóvel autônomo se encontra em uma situação em la que deve elegir entre salvar a vida do passageiro ou salvar a vida de los peatones, como deveria ser programado para tomar essa difícil decisão? Deveria priorizar a segurança e o bem-estar de los ocupantes de veículo ou a segurança e o bem-estar de las pessoas ao redor? Como equilibrar estes valores éticos? Graças em perdão por meu espanhol, e para aqueles que querem seguir-me como em uma telenovela brasileira, aqui está meu Instagram e meu correio eletrônico. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra Alves, sobre todo también por tu esfuerzo en exponer tu ponencia en español. Por otro lado, impecable. Nos ha gustado. Es bondade. Ha sido la verdad que muy loable. Perfecto, si además nos has dejado con un ejemplo muy reflexivo. Y sí, es un reto docente más de enseñar que es una buena fuente de información, de extraer información en la inteligencia artificial, y al final supongo que tendremos que buscar nuevas metodologías de contraste, de presentaciones orales, mucho más dinámicas a nivel, porque si no, no vamos a medir nunca el impacto docente o de aprendizaje que ha tenido el alumnado. Y bueno, pues perfecto. Pasamos a ya la última, si no me equivoco, que viene de la mano de Ana, Karina Cruz. Bueno, su ponencia se titula Competencias, Desarrollo y Evidencia del Logro. Y bueno, ya la hemos conocido, pero para si se ha incorporado alguien nuevo, pues diré que es de la Universidad Anáhuac Mayap de México, coordinadora de Tecnología Educativa de Universidad Virtual de Tecnología de Monterrey. Es coordinadora también de Ingeniería Industrial y directora de Servicios Académicos de la Universidad de Mayap. Y ha participado en varios proyectos de implementación de ERP, Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, y cambio organizacional en instituciones de educación superior, al tiempo que desempeña su función como docente de licenciatura y posgrado. Adelante, Ana, cuando quieras. Gracias. Gracias, María Eugenia. No sé ni cómo comenzar, excepto que del corazón me nace compartirles que a partir de ahora soy fan de Alan y de Alexandra, y que sí que estaré siguiendo esa telenovela brasileña con el corazón, pero sobre todo con toda la curiosidad de explorar qué más tienen para nosotros. Me gusta pensar que esta participación, además de ser breve, podrá permitir hacer como un cierre hacia de qué manera la tecnología atiende algunos de los temas que han venido apareciendo a lo largo de todos los paneles que hemos platicado el día de hoy, ¿no? Y es sobre todo la ponencia que me da pretexto para compartirles muchas de las experiencias de implementación de tecnología en la enseñanza que hemos tenido en nuestra universidad, que dicho sea de paso tiene dos ventajas importantes. Una, tiene el tamaño pequeño suficiente para moverse rápido, grande suficiente para ser significativo, y una infraestructura y unos recursos privados que nos permiten alcanzar a explorar de primera mano muy rápidamente muchas tecnologías. Por lo tanto, creo que podemos ser un elemento que puede compartir mucho de cosas que ya se han hecho
en nuestra institución, no que están todavía en proceso de análisis y de implementación. Parto del punto de cómo hemos trabajado las competencias. Ustedes en muchos de los paneles han hablado de cómo ahora nuestros planes de estudio no apuntan a objetivos, sino que apuntan directamente al desarrollo de competencias, es decir, de habilidades que se ven reflejadas en resultados de aprendizaje, en entregables de aprendizaje. Las competencias es algo que le da capacidad a un individuo de reaccionar, resolver problemas, movilizar conocimientos para resolver situaciones cotidianas en distintos contextos, y son el fruto de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestros nuevos planes de estudio de casi todas las instituciones de educación superior, al menos latinoamericanas, han estado evolucionando a ser planteados de esta manera, a perseguir que las personas tengan estas habilidades demostrables. Y esto se demuestra a través del fruto que va generando el alumno a lo largo de todo su desempeño en todas sus materias, en cada uno de los días de la educación. Implica que los docentes los tenemos que capacitar, una para transformar lo que dice el plan de estudios en una práctica docente que vaya dejando como migajitas de Hansel y Gretel el fruto de ese aprendizaje, y que podamos medir y evidenciar el logro de competencias a lo largo de ese fruto. Pasamos a la siguiente, por favor. Además del trabajo fuerte que realmente ha sido toda esta parte de traducir el ideario o el ideal del modelo educativo y del plan de estudios en la práctica cotidiana de lo que hace el docente en el salón de clases a través de un proceso muy acompañado y muy sustentado en la capacitación para traducirlo en una planeación didáctica que cada día de manera consciente persiga que los estudiantes generen resultados de aprendizaje evidenciables en un portafolio. Le hemos sumado una capa más a través de las tecnologías que nos permite recopilar todas esas evidencias a lo largo de cada uno de los días de clase, en todas las materias, en todos los semestres, para todos nuestros alumnos. El LMS que nosotros utilizamos es Brightspace. Brightspace nos permite, a través de un módulo de resultados de aprendizaje, dar seguimiento puntual a través de una tarea, un examen, un foro de discusión, a lo largo de todo el camino académico de todas las materias de los alumnos. Nos permite evaluar y evidenciar cómo ha avanzado en el logro de las competencias nuestros estudiantes a lo largo de cada uno de los días de los semestres. En esta parte hacemos un match entre las competencias y las capacidades del LMS, para que el LMS y las tecnologías nos permitan sustentar esta evidencia, que entiendo yo que son las evidencias que ahora van a pedir todas las entidades certificadoras, porque ya no estamos persiguiendo nada más la calificación numérica, sino esta evidencia de estas competencias. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poder compartir con ustedes este tipo de experiencias que me parecen no solo estratégicas, sino fundamentales para la mayoría de nuestras instituciones. El qué, el cómo, el cuándo y el dónde me parece que son una migaja de oro que puede traer mucho fruto en otras universidades. Adelante. Sin embargo, no ha sido la única de las empresas tecnológicas de implementación de tecnología que la universidad se ha embarcado. Hace un poco más de 4 años hemos estado trabajando fuertemente en introducir de verdad, de manera activa, nuevas tecnologías en la enseñanza. Adelante. Una parte importante de nuestras experiencias desde hace 4 años y medio hacia acá ha sido la implementación de realidad virtual en las materias de nuestros estudiantes de licenciatura.
Lo hemos hecho a través de un laboratorio de realidad virtual que tenemos instalado en nuestro edificio de innovación y tecnología, que nos ha permitido impactar en más o menos unos 3,000 estudiantes de 7,000 cada uno de los semestres, y que nos ha permitido impactar en 3 cosas importantes en los estudiantes. La primera, nos ha permitido impactar en todas las materias abstractas que no nos imaginábamos, como las humanidades, como la ciencia económica, como el emprendimiento, permitiendo que la realidad virtual vuelva tangibles los conceptos abstractos difíciles de entender. Ese creo que ha sido nuestro gran aprendizaje como fruto de la experiencia. Luego, pues en condiciones más tradicionales, pues nos ha permitido consolidar el conocimiento más significativo de cosas difíciles de entender para nuestros estudiantes, como la anatomía, como la fisiología del cuerpo humano, como los conceptos más de proxemia, de relación corporal, de espacio, de ritmo, de movimiento en un espacio. Y también nos ha permitido entender y generar de una vez en el entorno virtual nuevas narrativas inmersivas que permiten a los estudiantes platicar y moverse y contar historias en ambientes ya inmersivos. Esto ha supuesto para nosotros un cambio importante en la manera en la que nuestros alumnos crean, cuentan, pero sobre todo entienden, significan y procesan el aprendizaje. Y les comento que para ser una universidad de 7,000 estudiantes, el hecho de poder recibir a más o menos 3,000 cada periodo escolar en nuestro laboratorio ha permitido que el impacto de la realidad virtual realmente sea masivo y significativo. Y el hecho de poder abrir la llave y que el laboratorio no sea nada más de ingeniería o de medicina o de humanidades, sino que sea para todos, ha masificado también la manera en la que este aprendizaje inmersivo impacta en nuestros estudiantes. Esta es otra de las experiencias que podemos compartir con ustedes de primera mano. Cómo trabajamos el diseño instruccional para estas materias, cómo trabaja el alumno dentro del laboratorio, cómo se evalúan los productos de aprendizaje generados en este tipo de entornos. Me parece que es algo no solo novedoso, sino trascendente y sorprendente que podemos compartir con ustedes. Y también, por otra parte, ya cerrando esta conversación, adelante con la siguiente diapositiva. Un poco en el paso siguiente de lo que Alan y Alexandra nos han comentado respecto a la utilización de la inteligencia artificial en el aprendizaje, específicamente ChatGPT, ya fuimos un pasito más adelante y no solo hemos analizado de qué se trata, cómo funciona, etcétera, etcétera, sino que ya recorrimos el pedacito de camino que significa entender y producir un curso de capacitación en español para que todos los docentes puedan utilizar ya la inteligencia artificial dentro de su proceso de diseño instruccional. Voy a ser bien clara, ¿ok? Cómo el profesor utiliza para beneficio propio, para que su tiempo y su eficiencia y sus objetivos sean más realizables en su proceso de diseño instruccional de inteligencia artificial, específicamente ChatGPT. Y este curso ya estará disponible la próxima semana a través de nuestro espacio en la plataforma edX para todos los profesores de América Latina en español de manera masiva. Tal vez no hemos platicado suficiente al respecto, pero hace tiempo que somos un colaborador importante para edX y para Coursera, para llevar educación a todas las personas de habla hispana en el mundo. Y en este caso, la verdad es que seguimos pensando que la mejor manera para acortar el tramo entre la inteligencia artificial y su utilización efectiva, ética, transformadora y benéfica, somos los profesores. Y más que apurarnos en el juicio de si esto es bueno o es malo, nos aproximamos a la inteligencia artificial desde una perspectiva muy pedagógica. Vamos a empezar a usarlo nosotros en nuestro diseño instruccional
y como fruto vendrá que cada uno de nosotros en cada una de sus prácticas docentes podrá asignarle el lugar, la experiencia y la manera en donde atienden de una forma más eficiente al estudiante, para voltear la perspectiva y no verla nada más desde una amenaza ética o un posible detractor de la propiedad intelectual, sino como lo que es una herramienta que nos va a permitir procesar la información de mejor manera para ser más eficientes en nuestro tiempo y que el alcance de nuestro diseño instruccional y nuestra práctica docente sea más significativa y más eficiente en comunicarse con cada uno de nuestros estudiantes en cada uno de sus canales de aprendizajes y de sus estilos de consumo de información que actualmente les llaman más la atención. Adelante. Muy bien, Ana Karina, pues muy expectante me he quedado con este proyecto que estáis desarrollando y efectivamente lo has resumido bien. Yo pondré el acento para terminar este panel en que no hay herramienta de inteligencia artificial mala, sino el mal uso que puede hacer el hombre. Siempre parte de nosotros y nosotros tenemos esa responsabilidad, no las máquinas. Entonces, bueno, pues seamos responsables y trabajemos con ellas. Trabajemos con ellas para ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, pues cedo la palabra a, no sé si era Diela. A ti, perdona, Cristian. Perdona. No, es que Ariela tuvo que salir porque la universidad se cerró. Perfecto, pues porque ahí en España ya es tarde. Gracias, María Eugenia. Muchísimas gracias por tu moderación también. Has dado ahí muchas contribuciones importantes. Muchísimas gracias a ti, a los ponentes. Bueno, como hemos pasado ya 25 minutos, ¿no?, del tiempo, pero a ver, es un desafío, ¿no?, hacer un evento online con tantos países, con tantos horarios distintos. En México empezó a las 7 de la mañana, pues ya eran las 5 de la tarde en España, así que es complicado, ¿no?, hacer un proyecto de esta naturaleza con tantos países. Pero me gustaría mucho agradecer como coordinador de este proyecto. Hemos empezado en octubre del año pasado, hemos dado algunas vueltas para qué camino íbamos a direccionar nuestro trabajo. Ya hemos pensado algunas cosas. Este evento es una de las sugerencias que ha dado el grupo, el consorcio, ¿no?, de que tuviéramos un momento de discutir un poco más, de profundizar nuestras ideas. Este evento no se encierra aquí. Mañana y el 15 de junio, esta mañana, vamos a discutir un poco más de Erasmus+, específicamente cómo funciona cómo se hace un proyecto en este formato, que es un poco complejo. La semana que viene continuamos, pero en un grupo más cerradito. Pero ha sido muy importante, todas las contribuciones será fuente de información para que podamos después decidir mejor qué camino vamos a seguir. Yo he apuntado miles de cosas aquí, y caminos que podemos seguir en cuanto a consorcio. También agradecer el esfuerzo de los panelistas que están aquí, de los moderadores. Han sido invitados con poco tiempo, ¿no? Entonces también la preparación, yo sé que ha sido un desafío para todos. Gracias por su tiempo. También decir que, a ver, he apuntado tantas cosas. Este consorcio no está cerrado, así que si hay alguna universidad, alguna persona que está aquí de otra universidad que quiere, pues, hacer parte del consorcio, todavía tenemos tiempo de tener más gente, así que pueden escribir a mí, cristian.chirelli@gmail.com. Estoy en Brasil, pero tengo un tránsito muy bueno ahí en España. Como les dije, he estudiado mi doctorado ahí, en Castilla-La Mancha. Me encanta España. No conozco algunos países que están aquí como México, todavía no fui, ya fui a Argentina. Estoy muy contento de estar al frente de este trabajo. Y como próximos pasos, entonces mañana tendremos esta reunión nuestra del consorcio, el 15 también. Ustedes van a recibir, todos que están aquí, los asistentes, los panelistas, una encuesta rápida para que puedan ayudarnos en próximos eventos.
Y yo sé que el gran desafío ha sido hablar tantas cosas en tan poco tiempo. Tampoco queríamos que fuera un evento muy largo, pero también 5 o 10 minutos para hablar de cosas tan complejas sabemos que es un poco complicado. Pero queda esta idea, quiero saber más, quiero saber más. Entonces, a lo largo de este año tendremos otros momentos en donde se podrá desarrollar un poco más, profundizar un poco más todo lo que hemos hablado aquí, porque seguramente el tema es muy largo. Yo he inventado una palabra en español en la última reunión que es embudar. Es decir, yo voy embudando la información hasta llegar a lo que queremos. Ese es una nueva palabra en español que la he inventado yo. Pero la idea es que salgamos de algo más amplio hasta llegar a algo más, más específico en donde vamos a enfocar nuestro proyecto. Entonces, más que nada, ya hemos pasado bastante el tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas por la presencia, a los panelistas, y que tengáis un buen descanso ahí en España, ya casi las 10 de la noche. Y a los que estén en Latinoamérica, un buen trabajo a lo largo del día, un buen descanso, y nos vemos. Adiós. Dios. Dios, muchas gracias.